Vamos a leer de San Juan capítulo 5, versículos del 1 al 9. ¿Ya estamos? Dice así la palabra del Señor. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo ahí, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Nomás dice la Biblia que él estaba enfermo hacía 38 años, no dice que era un paralítico. Pero por lo que leímos al final, en el versículo 9, pareciera que sí era un hombre que estaba discapacitado de sus pies, de sus piernas, y no podía caminar. No, la verdad, nomás dice que tenía 38 años de estar enfermo. Así que más quería aclarar eso. Entonces sí podemos decir que él era un paralítico. Porque le dijo el Señor: levántate, toma tu lecho y anda, ¿verdad? Y dice que al instante él anduvo. Y antes que se siente, ¿verdad? Voy a estar compartiendo con usted bajo este tema: Jesús contra la parálisis espiritual. Puede sentarse diciendo gloria a Dios. Jesús contra la parálisis. Y se recuerda que dos domingos anteriores estuvimos aprendiendo acerca de una fiesta que celebraban, ¿verdad? La fiesta de los tabernáculos que celebraban. Hay otras fiestas más, la Pascua, ¿se acuerda que se celebraban la Pascua también? Si usted cuando lee el Evangelio según San Juan, él habla mucho de las fiestas que se llevaban a cabo. No recuerdo si habla de 3 fiestas o de 4 fiestas, pero esta no tiene nombre. En este caso nomás dice que después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y que allá en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, dice que había un estanque, y este estanque era llamado en hebreo Betesda. Y esta piscina tenía 5 pórticos alrededor, ¿verdad?, de este estanque. Solo para introducirnos, ¿verdad?, lo que dicen los primeros 2 versículos. Mire, hay algo que se dice que no es bíblico, pero es cierto. Que las personas que son similares, que tienen las mismas cosas en común, se buscan, se juntan. ¿Sí me explico con lo que le digo, verdad? Y es por eso, ¿verdad?, que vamos a ver personas deprimidas al lado de otras personas que están deprimidas. Gente triste con otros que están de igual condición tristes. Gente amargada con otros que también están amargados.
gente que le gustan las fiestas, con otros que también que son fiesteros. Gente alcohólica que se reúnen con otros que son alcohólicos. Si usted se fija, casi las personas que son iguales, que tienen cosas en común, que son similares, se buscan y se juntan. Amargados con amargados, tristes con tristes, fiesteros con fiesteros, y etcétera. Alcohólicos con borrachos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero le quiero decir algo, que a pesar de que hay estas personas que tienen eso en común y se juntan cuando tienen algo en común, sin embargo, hay personas de fe. Usted va a ver en el caminar con el Señor que también así hay personas de fe. Y que también cuando ve estas personas de fe, también se juntan otras personas de fe. Se reúnen con estas personas de fe. Y algunas veces va a haber personas que tienen fe que también que les gusta estar a solas. Estar solos. Va a ver usted eso. Y siempre como cuando usted, ¿verdad?, se golpea una parte de su cuerpo. ¿Cuánto se ha golpeado el dedo del pie pequeñito en una esquina de una puerta? Como coincidencia, se vuelve a golpear ahí en ese mismo lugar. Pareciera, ¿verdad?, que una desgracia llama a otra desgracia, ¿verdad? Y ¿se acuerda del Salmo 84 que dice que, bueno, algo así, ¿verdad? Bueno, hay una escritura que también dice, un abismo llama a otro abismo a la voz de sus cascadas. O sea, siempre, ¿verdad?, volviendo al punto, siempre va a ver usted que se reúnen personas con las mismas condiciones. En este caso miramos que había personas que estaban de la misma condición, estaban enfermos y había un lugar designado para ellos, que era en el lugar de este llamado Bethesda, en este estanque llamado Bethesda. Y dice que ahí habían ciegos, habían cojos, habían enfermos, habían paralíticos, y que estaban esperando ellos que el movimiento del agua. Entonces estaban reunidos ellos, si podemos ver, ¿verdad?, estaban aislados ellos. Todos los enfermos los tenían en un solo lugar. ¿Y por qué estaban ellos ahí? Miremos, dice que, por así decirlo, había algo, podemos decir, no una completa misericordia en ese lugar. Había algo de misericordia. ¿Por qué? Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo, y un tiempo es como un año. ¿Se acuerdan lo que estuvimos aprendiendo, verdad? Como que de año en año venía un movimiento, ¿verdad? Poniéndolo nosotros así de esa manera. Entonces, pero en su misericordia, de tiempo en tiempo, Dios enviaba un ángel para que agitara el agua. Algunos dicen que no era literalmente que pasara así. Algunos dicen que ese estanque de Bethesda tenía ciertos minerales el agua, y esos ciertos minerales que tenía el agua, al descender alguien a ese lugar, quedaba sano de alguna enfermedad. Pero los que agarran de esto, que tenía algunas ciertas, ¿verdad?, aguas, esta agua tenía algunas cosas minerales, algunas ¿cómo se llaman esos? Propiedades curativas. Entonces, dicen algunos que era eso, pero nos vamos a resumir a lo que dice la palabra. Que un ángel descendía de tiempo en tiempo y que agitaba el agua o hacía mover el agua. Y dice que el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese la persona. De cualquier enfermedad que ellos tenían, ellos quedaban sanos. Pero tenía que venir ese movimiento. Y resulta que el más listo era el primero que descendía al estanque y quedaba sano.
el que se ponía más listo, el que se ponía más vivo. Ahí sí que era el de la ley, el del más vivo. Entonces, esas personas estaban esperando el movimiento de el agua para descender, pero solo uno, solo el primero, solo uno. Por eso le digo, era algo de misericordia que había, no era una completa misericordia lo que había ahí, porque si no todos al mismo momento hubiesen quedado sanos. Todos, al movimiento del agua, todos podían descender y quedar sanos. Entonces solamente uno, porque de tiempo en tiempo descendía el ángel y agitaba y movía el agua. Y quiero decirle que así hay personas en este tiempo, esperando un movimiento que se muevan las aguas. Algunos que esperan ciertas actividades, ciertos movimientos, las personas, y no estoy diciendo que no estoy de acuerdo con eso, pero hay gente que necesita de un retiro espiritual. Necesita que venga un profeta, dice. Que llegue un apóstol, que haya una actividad espiritual, que haya un movimiento espiritual para que venga a mover a esta persona y lo saque de esa conformidad en la que se encuentra. Porque ellos dicen, al momento, este hombre decía, cuando se agita el agua, si yo desciendo primero, yo voy a quedar sano. Hay personas cristianas que esperan de ciertos movimientos espirituales porque dice, al salir de ese lugar voy a salir fortalecido, como que si fuera la persona o el lugar que le va a dar le va a agitar lo que está en su interior y pueda salir fortalecido, pueda salir triunfante, pueda salir un vencedor. Porque hay personas que cuando salen de esos tipos de reuniones espirituales salen que lo que le pongan, dicen, vengo con una fe impresionante, vengo con todo, como una espada, dice, vengo como una espada de dos filos, y pronto se le termina el filo a esa espada, pronto se le termina esa emoción a la persona. ¿Por qué? Porque lo está haciendo de la manera equivocada. ¿Por qué? Porque hay personas que les gustan los movimientos solamente. Solamente cuando hay un movimiento, ellos se emocionan. Solamente cuando hay algo extraordinario, por así decirlo, ellos se entusiasman. Y ahora dice, ahora sí tomé fuerzas. Hoy sí volví a agarrar fuerzas. ¿Será eso lo que quiere el Señor Jesús para nuestras vidas? Quiere que nosotros de repente nos vayamos conformando a un tipo de vida espiritual donde estamos estancados, donde estamos conformes, y que solamente cuando de repente venga un mensaje a nuestra vida y suceda un movimiento en nuestro interior, podamos volver a levantarnos. ¿O que será que Él nos quiere permanecer a nosotros siempre mantenernos firmes, siempre mantenernos levantados, siempre mantenernos de pie? ¿Será ese el propósito de Dios? ¿O será el propósito de Él venir y estarnos levantando siempre nosotros? Sí, Él lo hace, porque aunque dice, ¿cuántas veces cae el justo? 7 veces. Si 7 veces cae el justo, el Señor lo vuelve a levantar. De eso no estamos nosotros, ¿verdad?, hablando en este momento, sino de personas que agarran un estilo de vida dependiente de estas actividades espirituales. Movimientos espirituales. Si no hay ese tipo de movimiento, la persona se está consumiendo y consumiendo más, se está enfermando espiritualmente más, y de repente cae una enfermedad crónica espiritual que es bien difícil que vuelva a levantarse de ahí. ¿Por qué razón? Porque este tipo de personas ignoran el ministerio del Señor Jesús, ignoran el ministerio de Cristo Jesús. Y hay personas que rechazan la palabra de Dios, rechazan a Cristo. Cuando rechazan la palabra, rechazan a Cristo. ¿Por qué? Porque andan buscando cualquier cosa que alivie sus problemas. Quieren oír una palabra, quizás tal vez una idea o una filosofía humana para que alivie su problema, para que alivie su condición, pero que no la sane completamente del corazón. Nomás quiere algo que lo alivie. Me imagino que
era un lugar donde muchas personas no querían pasar. Porque si sabían que en ese lugar se encontraban ciegos, se encontraban cojos, se encontraban paralíticos, se encontraban ciegos, yo le voy a decir, había muchas personas que no querían pasar por ese lugar. Porque hay de todo tipo de personas. Hay de todo tipo de personas. Me imagino que si pasaban por ese lugar, era un lugar muy deprimente. ¿Por qué? Había dolor. Había mucho quejido. Y aparte de eso, si la gente tenía mucho tiempo de estar enfermo, no solamente era en lo físico, sino que también era en el interior de la persona, porque entre más tiempo pasa la persona enferma, ¿verdad? También su interior puede dañarse y se enferma internamente la persona. Entonces, ¿verdad? En un lugar donde no, le voy a decir, muchas personas no querían pasar por ese lugar, porque solo el hecho por pasar por ese lugar tan deprimente, ver tanta necesidad, y le voy a decir, y quizás habían algunos que sí querían pasar por ese lugar, pero se sentían impotentes de poder ayudar, de poder hacer algo. Porque el hombre no puede ayudar a otro hombre, hablando de ese interior. Sí podemos ayudar con ciertas necesidades a las personas, pero en la situación que se encontraban estos enfermos en ese lugar, las personas no podían ayudarlos a ellos. Un hombre no podía ayudar a ellos. Entonces, no podían hacer nada. ¿Se imagina si los líderes religiosos en ese tiempo eran personas que no querían tener ningún enfermo cerca de ellos? ¿Ustedes creen que frecuentaban ese lugar? ¿Creen que visitaban ese lugar? No lo visitaban. Eran los líderes, no lo visitaban. ¿Por qué razón no lo visitaban? Pues porque se podían contagiar, se podían contaminar. Bueno, por seguro que ellos no llegaban a ese lugar. O quizás alguno que sí seguía bien la ley y tenía compasión, quizás sí llegaba y llevaba limosnas y llevaba alimentos para la gente que tenía necesidad, porque es todo lo que alguien puede hacer con otra persona. Darle limosna o darle alimento o hacer algo por esa persona es todo lo que una persona puede hacer por otra persona. Sin duda alguna había gente que tenía buen corazón, que llegaban a ese lugar. Quizás no eran líderes, gente normal, gente común, que llegaban quizás porque eran tocados su corazón y decían, ay, tal vez tenían un familiar que estaba enfermo en ese lugar y venían y decían, hey, agarremos algo para llevarle a nuestro familiar que se encuentra en el estanque de Bethesda, llevémosle alimento, llevémosle una limosna. Gente de buen corazón, ¿verdad? Porque así como hay gente que no tiene buen corazón, hay gente que tiene buen corazón. Llevaban a ese lugar alimento, quizás algunos hasta medicinas, ¿verdad? Y la gente religiosa o los líderes de ese entonces no tenían tiempo para atenderse en ese lugar. Pero me llama mucho la atención porque Jesús entra donde la religión no se mete. Donde la religión no tiene parte ni suerte, ahí entra el Señor Jesús. Así que el Señor Jesús, por lo que nosotros leímos, que Él decide, cuando Él sabía el Señor Jesucristo que había enfermos, había gente necesitada, sabía el Señor Jesús. Pero me llama la atención porque Él se enfoca especialmente en un hombre. Se enfoca en un hombre. Porque el Señor Jesucristo entra donde el dinero no alcanza, donde un millonario no puede hacer absolutamente nada. Qué triste, ¿verdad? Tener tantos millones y no poder ayudar a alguien que tenga una gran necesidad. Es más, qué duro es tener tantos millones y no podernos ayudar a nosotros mismos siendo millonarios. Qué duro, qué difícil es, ¿verdad? ¿Por qué? El Señor viene y entra
donde no se mete la religión. Él busca a los que están necesitados solo para ofrecerles salvación y vida eterna. Él entra a ese estanque de Bethesda y cuando entra con un propósito de poder llegar a la vida de este hombre. Porque se enfoca específicamente en una persona, se enfoca en este hombre. Y resulta que en este hombre, ¿en qué condición estaba según lo que leímos? Paralítico. ¿Cuántos años tenía de estar ahí? 38 años, casi 4 décadas. ¿Se puede imaginar cuán angustiado estaba este hombre? ¿Se puede imaginar cuán enfermo estaba este hombre? ¿Puede imaginarse conmigo cuán triste estaba este hombre? ¿Se puede imaginar que conforme iba pasando cada año en su vida, se iba amargando más y más? Y miraba que nadie le podía ayudar para descender cuando el agua se agitaba en ese estanque. Nadie venía y le ayudaba. Se puede imaginar cómo él tenía desprecio aún aquel que miraba. Si miraba que descendía un enfermo y salía sano, dice, ¿cómo aquel pudo llegar? Y yo no pude hacerlo, y ahora este hombre ya viene, recoge sus cosas y se va sano para su casa. Se puede imaginar cómo se sentía él de impotente, cómo se sentía él, ¿verdad?, de triste, agobiado. Entonces no solamente era una enfermedad física, sino que también era un daño colateralmente que tenía en su interior, en su corazón, en su alma. Y por eso el Señor Jesucristo se introduce a ese lugar, porque Él sabía que había una necesidad apremiante para ofrecerle salvación y vida eterna a esa persona que Él se le acerca. Y voy a, como pregunta, era un hombre que tenía parálisis. ¿A quién se parece este paralítico? Le voy a mencionar algunas características. Este paralítico se parece o es tipo más bien del pecador que es impotente para poder salir de su condición. Nosotros antes de conocer a Cristo, ¿podíamos salir de nuestra condición? No podíamos salir de nuestra condición. Y cuando permitimos que Cristo nos sacara de la condición que nos encontrábamos, resulta que de repente por ahí cometimos una falta, pecamos en contra del Señor y volvimos a caer. ¿Y será que ahora con ese conocimiento que obtuvo al principio la persona, cree usted que está competente para... Si ya volvió a caer, ¿cree usted que está competente para volver a salir esa persona? ¿Volver a levantarse por sí misma? No está competente para volver a levantarse por sí misma. Siempre va a necesitar de Jesús. Siempre va a necesitar de la mano poderosa de Dios para que venga y lo saque de esa situación, de esa condición en la que se encuentra. Entonces, este paralítico se parece, ¿verdad?, a un pecador que es impotente para poder salir de su condición. Y por si fuera poco, este paralítico estaba rodeado de personas que están en la misma condición, todos enfermos con almas sin ser salvadas. Así mucha de la gente se encuentra en el mundo, ¿verdad? Y aún gente cristiana, disculpe que yo le esté mencionando esto, pero es muy, muy cierto. Gente cristiana, ¿verdad?, que están rodeados de personas que están en la misma condición, que están todos enfermos, con las almas, de verdad, sin ser salvadas, sin salvación. Estas personas, ¿verdad?, en pecado, les es imposible por sí mismas romper las cadenas que los atan. Les es imposible a estas personas. Nadie puede romper las cadenas que lo atan. Hablando de estas cadenas espirituales, nadie las puede romper por sí mismos. No podemos nosotros mismos romper nuestras cadenas. Por más que usted quiera levantarse en oración, por más que usted se quiera levantar con poder, si no pone a Cristo en primer lugar, no va a poder, sus cadenas no van a poder ser rotas. ¿Me está entendiendo, verdad? Lastimosamente, le voy a mencionar algo muy cierto.
Hay personas que están satisfechas así, en esa condición. Pero hay algunas personas que no están satisfechas de esa condición. Una persona que está satisfecha con esa condición no hace nada, se queda conforme. Pero una persona que está insatisfecha de su condición, como hablando de la condición de este paralítico, es una persona que reconoce que necesita ayuda y sabe quién es el que le puede ayudar, sabe quién es el que lo puede levantar, porque algunas veces intenta hacerlo todo y mira que vuelve a caer, porque uno solo